Padre Santo, querido Dios, una vez más queremos, Señor, honrarte por la bendición que tenemos de ser tus hijos. Gracias por el milagro tan grande de la salvación. Gracias por nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por amarnos, por entregarte por nosotros. Gracias por haber vencido la tumba, por haber pagado nuestros pecados, que con tu sacrificio, Señor, nos has hecho perfectos para siempre. Por eso te honramos. Gracias porque sabemos que estamos en tus manos y nadie nos puede arrebatar, Señor, de tus manos. Querido Dios, encomendamos ahora también el tiempo de enseñanza, que tu Santo Espíritu que mora en nosotros pueda enseñarnos, pueda redarguir nuestros corazones, nos pueda instruir. Y una vez más, Señor, clamamos que nosotros podamos dar testimonio, buen testimonio, Señor, de que somos tus hijos y también poder con nuestras acciones y con nuestras palabras predicar el Evangelio a los que no te conocen. Oramos por consuelo para la familia que nos contó nuestra hermana Alicia. Si una persona por COVID, Señor, hoy te rogamos que tú les consueles y que en medio del dolor tú también pongas, Señor, en ellos una luz de esperanza a través de la predicación del Evangelio, si es que mis hermanos han tenido o tendrán oportunidad también para compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque nuestra confianza siempre está en ti y sabemos que tú eres soberano y que nada se escapa de tu control. Encomendamos este tiempo una vez más en tus manos, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, queridos hermanos, quisiera recordarles que lo que estamos tratando de hacer es retomar nuestro estudio de Primera a los Corintios. Estaba escuchando las noticias y el año pasado, cuando comenzó este asunto de la pandemia, todas las personas pensaron que tal vez esto iba a durar 1, máximo tal vez 3 meses, ¿sí? Pero ya nos hemos dado cuenta que esta pandemia ha durado mucho más que ese tiempo y no sabemos cuánto tiempo más va a durar. Y nosotros suspendimos nuestro estudio de Primera a los Corintios justamente por la misma razón. Pensamos que esta pandemia no iba a ser muy larga, por lo tanto suspendimos el estudio y comenzamos a tener predicaciones más que nada para fortalecer nuestra confianza en el Señor, para recordar los atributos del Señor, para pasar esta situación conflictiva o difícil que estábamos transcurriendo. Pero ya nos damos cuenta que no ha sido así, por lo tanto queremos retomar el estudio de Primera a los Corintios, que habla de la vida de una iglesia, que habla de nosotros como iglesia, para saber cómo debemos conducirnos. Y esta mañana, si está Maximilian, si estás conectado, tengo algunas imágenes, perdonen por favor el trasfondo de las imágenes, a ver si podrían más o menos, no sé si adivinar, pero por lo menos saber qué expresan estas imágenes. Maximilian, ¿estás conectado? Sí, pastor, aquí estamos. ¿Cómo interpretas esa imagen? ¿Qué es eso que ves ahí? Calmarse, parar el juego brusco, puede ser. Ya, pues Maximilian, yo oraba para que algo chuntara, porque nadie le ha chuntado a la imagen, ¿ok? ¿Y esta, Maximilian? Dejar de alegar, dejar de reclamar. Perfecto, ¿ok? Esto es una tendencia, ¿o no? El árbitro cuando se juega al fútbol hace algunas asistencias, ¿sí? No es que inmediatamente hace una sanción, sino que advierte. Gracias, Maximilian. A ver, Juan Esposa, que sé que ama el fútbol. ¿Estás por ahí, Juan? Es mi pasión. Sí, pastor, acá estoy. ¿Qué es eso? Como segunda llamada de atención, me imagino. ¡Ay, por favor! ¿En serio? Me doy cuenta que es un milagro en ti. Exactamente, ¿ok? Cuando se advierte a un jugador verbalmente más de una vez, a veces 2 o 3 veces. ¿Y esto, Juan, qué es? Ya no obedeció, así que ya a la tercera le mandaron la carta. Perfecto, perfecto, excelente. No sé si está Cristóbal. ¿También te apasiona el fútbol, Cristóbal? Sí, pastor, acá estoy, sí, me apasiona. ¿Qué es eso? Esta es más complicada. Claro, el jugador ya pasó los límites normales y la advertencia amarilla ya no, entonces tarjeta roja y para afuera. Ok, ¿quién tiene otra interpretación? ¿Te estás bien? Vamos a ver Hegel, que también le gusta el fútbol. ¿Qué podría ser eso?
Es que estoy de acuerdo con lo que dijo Cristóbal, es una expulsión por sobrepasar ya todos los límites. Ya, ok, sí. Como que lo está amenazando. Yo. ¿Qué? Álvaro, Es una ¿qué? amenaza a que le van a poner, ¿no? Álvaro, Le pusieron otra amarilla y después la roja. exactamente, doble amarilla. ¿Sí? Doble aviso. Doble amarilla y roja expulsión. ¿Y esta, Álvaro? Oh. Roja directa. Roja directa, que no necesita ninguna amarilla por el camino, sino que la falta es tan grave que Exacto. para afuera. Álvaro, excelente hermano, sabes más de fútbol que... No, sí sabes de otras cosas también. Hermano Daniel, ¿qué es esto? Es una infracción al tránsito. Infracción al tránsito. Perfecto. Pensé que era usted en un momento, pero después dije no es el hermano Daniel. En mis tiempos. En estos tiempos, y en cuestiones de tránsito, hay infracciones leves, hay infracciones menos graves, hay infracciones graves y hay infracciones, faltas gravísimas. No sé en su historial, hermano, y tampoco quiero saber cuáles de estas están ahí en su archivo, en su historial. Para darle un ejemplo, por ejemplo, una multa por no usar cinturón de seguridad actualmente son 94.000 pesos. ¿A alguien de acá alguna vez le pasaron una multa por no usar cinturón de seguridad? Bueno, a nadie. Una multa por hablar por celular mientras usted conduce, 280.000 pesos. Una multa por no respetar una señal de alto o un semáforo en rojo, 189.000 pesos. De esta misma manera, quiero señalarles que de una manera parecida también se vive en la iglesia. El tema que quiero tocar con ustedes, ya lo hemos tocado otras veces y siempre es bueno volverlo a tocar, tiene que ver un poquito con la necesidad de la disciplina. Cuando en el deporte las personas no respetan las reglas o las personas están compitiendo de una manera equivocada, alguien los tiene que advertir. Y eso es lo que se hace por lo menos en el fútbol, ¿o no? Lo primero que hace un árbitro es advertir a un jugador, tal vez está muy eufórico o tal vez está un poco descontrolado, le advierte verbalmente. Y muchas veces le advierte 1, 2 o 3 veces, pero cuando ya la advertencia verbal no cumple su propósito, él va a sacar una tarjeta de color amarilla para decirle que ha cometido una infracción. Si esa persona no recapacita en medio del partido, no se cuida o no cambia de actitud, lo más probable es que tal vez le va a volver a mostrar otra tarjeta amarilla y ahora esa segunda tarjeta amarilla va acompañada de una roja y tiene que salir del partido. No puede seguir jugando, no está en condiciones legales o no reglamentarias para seguir jugando y lo van a sacar del partido. Y luego el tribunal determinará si queda suspendido por partido, por 2 partidos, o en algunas ocasiones algunas sanciones han sido casi de por vida, ¿no? Usted recordará la sanción que sufrió un arquero de nuestra selección hace años atrás, el famoso Cóndor Roja. La falta que él cometió era tan grave, tan gravísima para el deporte, no solamente para el fútbol, sino para el deporte, que lo sancionaron de por vida. Entonces, la necesidad de la disciplina, sin ninguna duda, es una cosa muy importante. Lo mismo que hacen a los carabineros con la ley del tránsito. Nosotros se supone que los que conducimos conocemos la ley y debemos respetar la ley, pero cuando no lo hacemos, hay alguien que nos va a llamar la atención para que nosotros la cumplamos. De hecho, en estos días, no sé cuántas infracciones se han pasado por personas que salen sin permiso. El otro día una persona conduciendo sin el permiso de circulación, sin licencia de conducir. Entonces, hay una necesidad que alguien nos ayude a cumplir las reglas. La necesidad de la disciplina, una pequeña definición de la palabra disciplina que se usa en la Biblia y dice lo siguiente. La palabra griega, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego, la palabra griega que nuestras Biblias traducen disciplina es una palabra que se llama paideuo, ¿sí? Y significa básicamente, esa palabra significa instruir a niños. Esa es como la instrucción
a un neófito, instruir a alguien que no sabe, instruir a alguien para que pueda cumplir con sus actividades, ¿sí? Por ejemplo, se nos ha enseñado a nosotros con esta pandemia cómo se usa una mascarilla, se nos ha enseñado cuánto rato uno se tiene que lavar las manos, ¿se recuerdan? Se nos ha enseñado que hay una distancia prudente que uno debe tener con otros, y así se nos van a enseñar, se nos va instruyendo en algo que nosotros no sabemos. Y cuando nosotros no cumplimos con las normas, alguien va a ayudarnos a que las podamos cumplir. También la palabra se usa en la Escritura como enseñar, también se usa en el sentido de formar, ¿correcto? Y se traduce, ahí en algunos versículos, se traduce como enseñado, corrija, disciplina. La primera idea de la palabra disciplina no es castigar, aunque a veces se usa con ese sentido. Tal como se mostró en esta ilustración del fútbol, muchas veces lo primero que hace es un árbitro es advertir verbalmente al jugador, le advierte o no, de alguna forma equivocada que está tratando de competir. A veces los carabineros hacen lo mismo, ¿no? No siempre pasan inmediatamente la infracción, que nos advierten, nos dicen, no ponga cuidado porque para la próxima, ok. Entonces, no siempre tiene la idea de castigar, aunque en la Biblia a veces se usa también con ese sentido. Entonces, cuando pensamos acerca de la palabra disciplina, del concepto disciplina, debemos tener en cuenta que principalmente tiene la idea de corrección, tiene la idea de que algo se cambie, ¿no? Por ejemplo, volviendo al asunto del fútbol, cuando a una persona le muestran tarjeta amarilla, esa persona se calma un poco. Esa persona comienza a jugar tratando de respetar las reglas del juego porque sabe que está en peligro de que lo puedan expulsar. Vemos a carabineros, por ejemplo, controlando el tránsito, hacemos lo mismo. Miramos el velocímetro y tratamos de manejar a la velocidad correcta. La primera reacción, ¿tengo el cinturón puesto o no? Tengo la mascarilla. Por lo tanto, nuevamente, las autoridades están para ayudarnos a que nosotros corrijamos algo, una situación que está errada. Y no tiene la idea de vengativa, no tiene esa idea de vengarse del otro. Entonces, la palabra y el concepto disciplina que se usa en la Biblia no tiene la idea de retribución, sino de corrección. Lo que se busca es un cambio de actitud, se busca un cambio de conducta, ¿correcto? Y por las medidas que se toman, que van de menos a más. Y aquí les puse este dibujito que a mí me gusta muchísimo y que muchas personas tienen, si tienen arbolitos en su casa, los que tienen patio. Normalmente lo que hace cuando planta un arbolito, especialmente si el arbolito es muy delgadito o no y está recién comenzando a crecer, uno les pone un tutor, les pone un palito ahí o no y lo amarra para que ese arbolito pueda crecer derecho. Y en esta imagen nos damos cuenta que el arbolito parece que no tenía su amarra al comienzo y se nos enchuecó, luego se le amarró a este tutor y luego se enderezó. Bueno, podríamos decir que en esta figura, este árbol se le aplicó disciplina y la disciplina produjo su efecto, ¿no? Que es que el arbolito se enderezó, tomó el rumbo correcto. Bueno, algunos ejemplos de disciplinas que nosotros usamos, usamos más disciplina de la que nos imaginamos. Las personas, todos nosotros, a medida que vamos creciendo y que vamos madurando, disciplinamos, ¿correcto? Nos autoenseñamos, vamos aprendiendo y vamos tomando estas cosas, ¿o no? Para que nosotros, por ejemplo, los que nos cuesta ser responsables, muchas veces manejamos en el teléfono una agenda, un horario que nos recuerda ciertas cosas, ¿o no? Si no estuviese la alarma, nos quedaríamos dormidos, si no estuviese la agenda, tal vez no cumpliríamos. Por lo tanto, de alguna manera, otras personas anotan en el refrigerador, otras personas se anotan en la muñeca, buscan alguna manera de autoayudarse para poder cumplir con sus obligaciones. Y acá tenemos un pasaje, una ilustración que usa el apóstol Pablo para los creyentes ahí en Corinto,
del mundo también del deporte. Si a alguien no le gustó mi ilustración del fútbol y dijo, pucha, el pastor está hablando del fútbol, bueno, quéjese ahora con Pablo, que también está hablando acerca de los juegos que se hacían ahí en la ciudad de Corinto o en Atenas, y él busca esta ilustración desde el mundo y dice así: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. En aquellos días era muy común la lucha en el Imperio Romano, tanto de luchas corporales como también de competiciones, y él dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, es decir, el luchador, él mismo, ¿no? Toma la determinación, si quiere lograr un objetivo, que hay ciertas cosas de las cuales no debe participar, ciertas comidas que no puede, ciertos horarios que tiene que cumplir, y solito, ¿no? Toma esta determinación. Ellos, dice él, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, dice, una incorruptible. Y él dice que él aplica ese ejemplo de los competidores, ese ejemplo de los deportistas de su tiempo, él lo aplica a su vida espiritual también. Y él dice, así que yo de esta manera corro. No es que el apóstol Pablo participaba de los juegos ítmicos en Corinto o en Atenas, sino que él está usando esta figura y aplicándola a su vida cristiana, ¿no? Él dice, yo de esta manera corro, de esta manera yo sirvo al Señor, de esta manera vivo mi vida cristiana, no como a la aventura. No es que yo estoy andando con el Señor sin saber para dónde voy, sin saber lo que debo hacer, sino que dice, de esta manera peleo. No quien tira golpes al aire, sino que ¿qué hago? Dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Por lo tanto, el apóstol Pablo con esta ilustración nos enseña que él también en su vida personal tomaba ciertas medidas para disciplinarse. Por ejemplo, si nosotros no ponemos ciertos horarios para orar, lo más probable es que no oremos, porque el cuerpo, vamos a tener sueño, vamos a estar cansados. Si nosotros no nos disciplinamos en algunas cosas, ciertas cosas no van a ocurrir. Si no tenemos un tiempo diario, por ejemplo, para leer las Escrituras, lo más probable es que leamos. Si nosotros no determinamos a hablar con algunas personas del Evangelio, lo más probable es que no le hablemos a nadie. Por eso necesitamos tomar ciertas medidas, ¿o no? Autodisciplinarnos. Otro ejemplo que todos los papás y los hijos que están aquí también lo saben, todos los padres disciplinamos a nuestros hijos de una o de otra manera, ¿sí? Esa es parte de nuestra responsabilidad. Nuestros hijos, como ese arbolito que se enchuecó y luego se enderezó con la ayuda de esta marra y este tutor, nuestros hijos, igual que todos nosotros, venimos un poquito desviados, tenemos una naturaleza pecaminosa que nos hace no seguir el camino del Señor, ¿sí? Ni tampoco nos ser obedientes. Por lo tanto, hay alguien que tiene que enseñarnos obediencia, alguien nos tiene que amarrar y conducir, que estoy hablando metafóricamente por si acaso, para que nosotros seamos obedientes. Y aquí tenemos este pasaje en Efesios que dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, ¿correcto? Tenemos nosotros que enseñarles, nosotros tenemos que instruirles, nosotros tenemos que guiarles, ¿o no? En este caso, en el camino del Señor. A ningún papá, incluido yo, nos gusta que nadie le diga nada a nuestros hijos, ¿o no? Cuando alguien le llama la atención a un hijo nuestro, nosotros nos molestamos, nos incomodamos, ¿verdad? Esa es nuestra responsabilidad. Los padres somos los encargados de enseñar, de corregir, de instruir a nuestros hijos. Y dice aquí, y amonestación, que significa instrucción del Señor. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos qué es lo que Dios quiere que hagan y cómo Dios quiere que lo hagan, ¿ok? Aquí en este pasaje de Hebreos, el escritor también, para hablar de la disciplina de Dios, recuerda un poco la disciplina de los papás y dice así, por otra parte, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. La palabra venerar ahí significa los respetábamos. Nosotros, dice, cuando como hijos nosotros aceptábamos que nuestros padres nos corrigieran y nos disciplinaran. Y aquellos, dice, nuestros padres terrenales, lo hicieron ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Y todos los que ya somos un poquito mayores, recordamos, ¿o no?, que nuestros papás antiguos tenían diferentes maneras de disciplinarnos, ¿o no?
muchas veces la disciplina era mucho más física, más que instrucción, pero los padres lo hacían tratando de corregir a sus hijos, tratando de tomar medidas para que los hijos siguieran y aprendieran obediencia. No estoy hablando de maltrato físico, no estoy hablando de maltratar al hijo, sino de disciplinarle lo que es necesario, ¿ok? Perfecto. Y de esta misma manera, otro ejemplo que tenemos, Dios también nos trata así, ¿o no? Dios como nuestro Padre y nosotros como sus hijos, no siempre somos hijos obedientes, no siempre hacemos todo lo que Dios quiere, por lo tanto Dios nos va a disciplinar, ¿correcto? Dios de alguna manera va a buscar que nosotros le obedezcamos, que nosotros seamos enseñados por Él y que andemos por el camino que Él nos ha trazado. Y me imagino que los que estamos aquí conectados, no solo hemos recibido disciplina de nuestros papás, yo recuerdo de mi mamá varias disciplinas que no me voy a olvidar nunca, y aunque en el momento no lo tomé con gratitud, al contrario, pensé que mi mamá era mala y que no me quería y tal vez le dije muchas cosas que no correspondían. Cuando uno ya es mayor se da cuenta que son medidas que tomaron los padres para ayudarnos, ¿o no? Para poder controlarnos y guiarnos también. Bueno, como hijo del Señor, yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado disciplina divina, no eclesiástica, sino divina, sabiendo que Dios la persona que nos ha puesto a prueba, o es Dios la persona que nos está disciplinando o castigando, si usted quiere usar esa palabra, para que nosotros podamos reaccionar, ¿sí? En Hebreos capítulo número 12 se habla de la disciplina divina, esta que viene directamente de Dios, ¿sí? Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos de Dios, dice, se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. Y hermanos, quiero que usted sepa que cuando nosotros nos convertimos y el Señor nos acepta como sus hijos, nos adopta como sus hijos, parte de la responsabilidad que Dios va a tomar con nosotros es disciplinarnos. ¿Sí? Es enseñarnos, cuidarnos, protegernos, pero también es disciplinarnos. Dios va a disciplinarnos usando los medios que Él crea necesario para que nosotros le obedezcamos a Él. Dice, no desmayes cuando eres reprendido por Él. Y el Señor, me imagino que muchas veces nos reprende, nos ha reprendido. Cuando escuchamos su palabra, muchas veces sentimos que su palabra es como un palo, ¿no? Decimos, es un palo. Bueno, el Señor nos está reprendiendo, el Señor que conoce nuestros corazones, el Señor que conoce quiénes somos realmente, usa su palabra y muchas veces su palabra es una reprensión, es un reto, ¿no? Porque nos estamos portando mal, porque estamos desobedeciendo, y Dios lo hace no para humillarnos, sino Dios lo hace para que yo me arrepienta, para que yo enmiende el camino, ¿no? Para que yo pueda corregirme, ¿sí? Porque ese es el propósito de la reprensión. Porque el Señor nos recuerda al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La verdad que es hermoso saber que el Señor nos disciplina, nos corrige porque nos ama, ¿sí? Cuando un papá ama a su hijo, lo va a corregir. Si yo veo que mis hijos están yendo, no sé, por caminos peligrosos, los voy a corregir porque no quiero que mis hijos vayan a un rumbo que les va a perjudicar. Si yo me doy cuenta que mis hijos van rumbo, no sé, a la perdición, por decirlo de alguna manera, obviamente voy a orar por ellos y voy a hablar con ellos y voy a tratar de corregirles porque están destruyendo sus vidas. Bueno, Dios es igual. Dios cuando nos disciplina es porque nos ama, es porque espera de nosotros que nosotros vivamos conforme a su palabra, a su voluntad, que es buena, que es agradable y perfecta. Y azota a todo el que recibe por hijo. Yo como papá no tengo autoridad para corregir a los hijos de otro, pero si por alguna razón yo adoptara un hijo que no es mío, ahora parte de mi responsabilidad también es disciplinarle y corregirle. Si soportáis la disciplina divina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y la verdad, va a decir más adelante, que sería como un bastardo, no alguien que no tiene quien se preocupe y quien le enseñe y quien le corrija. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es como que al papá no le importara el hijo, ¿no? Haz lo que quiera. A ni un papá
le es indiferente lo que hacen los hijos, especialmente si no son cosas buenas o no. Bueno, a Dios tampoco. Dios nunca nos va a dejar que nosotros hagamos lo que queramos, especialmente si eso va en contra de su voluntad. Porque, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Pero Dios dice, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es decir, Dios nos va a disciplinar para que nos apartemos del pecado, ¿sí? Dios va a disciplinarnos porque estamos haciendo las cosas mal, de una manera pecaminosa, de una manera que no corresponde, y Dios quiere que nosotros volvamos al camino y participemos de su santidad. Es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Son pocas o tal vez nunca en ninguna ocasión cuando alguien nos disciplina, nosotros nos gozamos, sino que lloramos, nos quejamos, reclamamos, pero después, cuando entendemos la razón de la disciplina y entendemos eso, dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo tanto, acá tenemos algunos ejemplos. Ahora quisiera pasar a hablar acerca de la necesidad de la disciplina eclesiástica, que es distinta a la disciplina que ejerce uno mismo sobre sí mismo, a la autodisciplina, es distinta a la que ejercen nuestros padres, es distinta a la que ejerce Dios directamente. Esta es la que Dios aplica a través de su iglesia, a través de su iglesia local, la necesidad de la disciplina eclesiástica. Dice, de la misma manera que los individuos, que los padres, que nuestro Dios aplican la disciplina, de igual forma debe hacerlo la iglesia. Y esto es tal vez para los hermanos nuevos, hermanos que llevan tal vez recién se han convertido, llevan poco tiempo de convertido. Quiero que usted sepa que cuando usted es parte de una congregación como esta, que se llama Fuente de Bendiciones, la iglesia tiene el deber de disciplinarle, ¿sí? Tiene el deber de ayudarle a corregir, por si usted está o yo estoy y necesito reprensión o necesito corrección o por alguna razón me estoy apartando del Señor. Dios va a usar su iglesia para ayudarle a que retomemos el camino, para que podamos corregirnos, ¿sí? La iglesia debe juzgar, ¿sí? No condenar, sino juzgar las cosas que le competen. Y una de las cosas que a la iglesia le competen tienen que ver con esto. Es como cuando uno es parte de un colegio, me imagino que todos hemos tenido tal vez hijos en el colegio tiene sus normas, ¿sí? Si los niños se portan mal, lo más probable es que van a llamar al apoderado, ¿no? Y le van a advertir. No sé si todavía está esta figura de que el alumno queda condicional, ¿o no? Muchas veces se cancelan las matrículas porque yo soy parte de un organismo, soy parte de una entidad y debo cumplir con las normas que este organismo tiene, ¿o no? Bueno, de la misma manera, la iglesia necesita cuidarse unos a otros y necesitamos también disciplinarnos cuando esto es necesario. Lo deben hacer en obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que ejercer disciplina? ¿Por qué un papá debe disciplinar a su hijo? Porque acabamos de leer un versículo, ¿no? Que dice que los padres debemos criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, ¿sí? Es un mandamiento para los padres. ¿Por qué la iglesia debe disciplinar a sus miembros? Porque nuevamente es un mandamiento. Dios nos ha mandado y nos ha ordenado que necesitamos ayudarnos entre nosotros y corregirnos, ¿sí? ¿Para qué dice allá? Para cuidar la santidad de la iglesia y el testimonio de ella. ¿Por qué somos motivados? Por el amor a Dios y a los hermanos, ¿correcto? Entonces, Dios nos manda y nos demanda que tenemos que ejercer disciplina, en primer lugar, para cuidar la pureza de la iglesia, la santidad de la iglesia, y luego también porque la iglesia tiene un testimonio. La iglesia es luz, somos luz a los que no conocen al Señor. Dice, para que alumbremos en medio de este mundo, ¿no? El Señor nos ha puesto allá como luminares en el mundo, pero si la verdad nos contaminamos con el mundo, nos mezclamos con el mundo, la verdad es que no vamos a poder dar testimonio o buen testimonio del Señor. ¿Y qué nos motiva? Nos motiva primero el amor a Dios, porque la Biblia dice que si amamos a Dios debemos guardar sus mandamientos,
pero en segundo lugar nos motiva también el amor a los hermanos. No queremos que los hermanos, ni ninguno de nosotros se pierda, no queremos que ninguno de nosotros viva vidas que no honran al Señor, sino queremos también volver al Señor. Ok, acá hay un pasaje de la iglesia de 1 Corintios que nosotros ya estudiamos hace casi 2 años atrás. Los hermanos tenían algunos problemas entre ellos y en vez de solucionar sus problemas entre ellos, estaban llevando estos problemas a las personas que no conocían al Señor, ¿o no? Dice, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son menos de estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabios, dice, ¿cómo no hay en la congregación un hermano sabio, un hermano que tenga conocimiento de Dios, un hermano que sepa cómo aplicar la palabra de Dios para poder resolver, ¿no?, estos litigios? Ni aun uno. ¿Cómo no va a haber entre toda la congregación uno que pueda saber qué es lo que Dios quiere hacer o cómo se arregla o cómo se corrige un problema, que pueda juzgar entre sus hermanos? ¿Cómo no hay uno, dice, que pueda hacerlo? Dice, acá tenemos otro pasaje escrito por el apóstol Pablo a Tito, dice, al hombre que cause divisiones. ¿Recuerdan? 2 domingos hemos hablado de la importancia de mantener la unidad. Bueno, y vamos a suponer que alguno de nosotros, en vez de querer mantener la unidad, nos gusta causar divisiones. Bueno, a esa persona hay que advertirlo, ¿no? Hay que advertirle verbalmente. Hay que decirle, hermano o hermana, cuidado que tus palabras, tus acciones causan divisiones, ¿sí? Luego, si la persona recapacita, gloria a Dios, perfecto. Pero si la persona continúa haciendo divisiones o causando divisiones, entonces habrá que mostrarle tarjeta amarilla, ¿o no? Habrá que llamarle la atención de otra manera. Y si después de llamarle la atención todavía la persona no recapacita, lo más probable tal vez hay que sacarlo del partido, ¿no? Decirle expulsado, no puede seguir participando, no puede seguir siendo parte de la congregación. Dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. A nadie se le desecha, a nadie se le expulsa, a nadie se le saca a la primera, a nadie. Siempre o no hay una y otra amonestación verbal. Pero si después de eso no hay un cambio, se tienen que tomar otras medidas. Otra versión lo dice de la siguiente manera. Dice, si alguien causa divisiones en la iglesia, recuerden que la iglesia de Corinto estaba dividida por diferentes líderes. Había una contienda entre los hermanos, no entre las personas, entre los siervos que estaban al frente. No había un problema entre Pablo y Apolos, no había un problema entre Apolos y Pedro. Eran las personas las que estaban ahí dividiéndose por ellos y estaban teniendo contención y rompiendo lo que era la unidad de la iglesia. Dice, si alguien causa divisiones en la iglesia, llámele la atención 1 y 2 veces. Pero si no te hace caso, expúlsalo de la congregación. Otro pasaje en Romanos capítulo número 16, esto es para mostrarles que la disciplina eclesiástica no es exclusiva de una sola iglesia, esto es para todas las iglesias debemos vivir de la misma manera. Dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Por lo tanto, aquí tenemos otro pasaje que nos recuerda, cuidado con causar divisiones ahora en contra de la doctrina, ¿no? Personas que están dividiendo la doctrina de Dios o negando la doctrina de Dios, ¿correcto? O viviendo vida en contra de la doctrina de Dios, dice de estas personas, apártate. Acá un ejemplo de disciplina o de corrección a un pastor, ¿sí? Los pastores también somos personas que podemos errar, que podemos equivocarnos y también necesitamos ser corregidos. Dice, contra un anciano, que se refiere a un pastor, a diferencia de los hermanos que no son pastores, hay que tener cierto cuidado cuando uno va a corregir a un pastor, ¿o no? Porque obviamente una vez que uno habla de un pastor, que uno critica a un pastor o que uno habla de una falta de un pastor, si eso no es cierto, es muy difícil borrar o no eso de su vida. Por eso dice, contra un anciano,
no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Es decir, si alguien va a acusar a un pastor de algo, necesita tener testigos o no estar seguro de lo que vamos a decir. No que yo pienso, no que yo me imagino, no que a mí me pareció, no. Cosas concretas, ¿o no? Porque si no, el diablo puede usar eso y ahora dividir una iglesia entre los que están a favor del pastor y los que están en contra del pastor. Si no, dice, y si la acusación, si la acusación es correcta, es cierta, entonces dice a los que persisten en pecar, porque no se arrepintieron por esta advertencia verbal, tal vez que se le hizo o no, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Entonces aquí también hay una reprensión con un propósito de que otros también o no podamos aprender. Es como yo veo las noticias y nos damos cuenta que en todos lados están controlando los permisos. Obviamente yo ¿qué hago? Saco el permiso. Si antes salía sin permiso porque era aquí a la vuelta, saco el permiso. No están pidiendo los contratos de trabajo, saco el contrato de trabajo, ¿no? Entonces, de esta manera, lo que les ocurre a otros también sirve como una advertencia para los demás. Una versión, la última frase de este versículo dice así: corrige delante de los creyentes a los que pecan, en el contexto de los ancianos, corrígeles, ¿sí? De manera que sirva de advertencia a toda la iglesia. La disciplina eclesiástica, entonces, como toda disciplina, tiene el propósito de ser, como ya hemos visto, es correctiva, tiene la idea de corregir, ese es el propósito, ¿sí? Dice, es una forma de enseñanza que se aplica en este contexto cuando los otros medios de enseñanza no dan los resultados esperados. ¿Y cuáles son los otros medios de enseñanza? ¿Cuáles son los medios que Dios usa primero antes de llegar tal vez a la disciplina eclesiástica? ¿Cuáles son esos medios que a veces pareciera que no dan resultados y es necesario, ¿no?, tomar otras medidas? Esto es como les decía, la advertencia verbal no funcionó, la tarjeta amarilla no funcionó, entonces hay que tomar otras medidas. ¿Y cuáles son esos 3? Y es lo que vamos a mirar ahora rápidamente. Número 1, la amonestación de la palabra de Dios. Dios va a usar su palabra para amonestarnos. En segundo lugar, la amonestación personal de un hermano. Y en tercer lugar, la amonestación personal de varios hermanos, ¿ok? Veamos lo primero, la amonestación de la palabra de Dios, ¿sí? Aquí tenemos, eso es lo primero que Dios va a usar. Dios va a usar su palabra sin ningún intermediario, excepto su Santo Espíritu, para mostrarme mis pecados, para mostrarme en qué estoy errado, y Él va a corregirme, va a redarguirme, va a llamarme para que yo pueda arrepentirme. Y hermano, eso es algo que ocurre todos los días. Cada vez que usted se acerca a la palabra de Dios de manera personal, cuando usted lee las Escrituras, cuando usted hace su devocional, lo más probable es que el Señor le hable claramente a través de su palabra y usted sepa que hay algo que necesita hacer, hay algo que necesita cambiar, hay algo que el Señor le está mostrando que está mal, hay un pecado tal vez guardado ahí que necesito apartarme, confesarlo y dejarlo. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Dios va a instruirnos a través de su palabra, nos va a redarguir, nos va a mostrar cuando nosotros estamos equivocados, nos va a corregir, nos va a instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es lo primero que Dios hace y es lo que más Dios hace. Cada vez que escuchamos su palabra, ya sea a través de una lectura personal, a través de una predicación como esta, lo primero que Dios va a usar es su palabra. ¿Sí? No vamos a llegar a la iglesia, no va a venir otro hermano. Dios a través de su palabra nos va a mostrar: estoy equivocado, Señor, he errado, he pecado, perdóneme, Señor, me arrepiento. Eso es lo primero, la amonestación de la palabra de Dios. En segundo lugar, cuando la palabra de Dios no la obedezcamos, y aunque sepamos lo que Dios nos dice, Dios va a usar algún hermano para amonestarnos. No sé si usted recuerda el pecado del rey David. Dios usó a ¿quién? Al profeta Natán. Dios envió un profeta para hablar con David y mostrarle o no su pecado, para que él pudiera arrepentirse, ¿sí? Bueno, Dios también usa a los hermanos, sin ninguna duda, la amonestación personal de un hermano. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice la Escritura? Anda y habla con el hermano. No dice que no vaya, no dice que hables con otro. Tienes que hablar con tu hermano. Es tu hermano. Si tu hermano pecó contra ti,
o tú viste a tu hermano en algún pecado, anda y habla, por favor, no te quedes ahí. No venga a hablar con el pastor, vaya a hablar con el hermano y repréndele, exhórtale, ¿sí? Estando tú y él solos, si el hermano reconoce su falta, si el hermano reconoce su pecado y se arrepiente, dice, si te oyere, has ganado entonces a tu hermano. Otra versión dice, si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Es decir, la comunión entre hermanos se ha restablecido y el hermano también se ha restablecido en su comunión con el Señor. La amonestación personal de varios hermanos. A veces cuando no es suficiente que un hermano venga y todavía estamos endurecidos y todavía no cambiamos, todavía no nos arrepentimos, Dios va a usar varios hermanos y tal vez van a ir juntos varios hermanos o varios hermanos a la vez de manera personal van a venir a hablar conmigo. ¿Sabe, pastor? Y vino otro y sabe, pastor, y vienen dos más y sabe, pastor. Y lo que yo necesito hacer es escuchar a mis hermanos y escuchar su consejo, escuchar su reprensión, porque lo más probable tal vez que tengan razón. Por eso dice aquí en Hebreos capítulo 3, mirad, hermanos, en plural, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Y hermanos, este es un trabajo que tenemos los hermanos, de exhortarnos, de cuidarnos, de amonestarnos, de llamarnos la atención, primero porque queremos obedecer al Señor y porque amamos a nuestros hermanos. Entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La Biblia de las Américas traduce el 10:25 de Hebreos de la siguiente manera: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Hermano, cuando usted ve a un hermano que no se está congregando, necesita exhortarle, necesita llamar su atención, necesita advertirle del peligro de no congregarse. No necesita venir al pastor y decirle, pastor, sabe que el hermano hable con él, hable usted con él. Y si varios hermanos hablan con él, Dios va a usar esa reprensión, esa exhortación, ese llamado de atención para que el hermano se vuelva a congregar. Dice exhortando unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. La amonestación personal de varios hermanos. Aquí tenemos también el pasaje de Mateo 18:16 y con eso vamos a terminar. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos unos a otros. Tenemos que ayudarnos. Si vemos hermanos que están saliéndose del camino, hermanos que están endureciéndose por el pecado, necesitamos ir con la palabra de Dios y en oración y amonestarles y corregirles, ¿sí? Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Perfecto. Entonces, la próxima semana hablamos de la amonestación en la iglesia. Cuando ya todos estos pasos nos dan resultados, hay que ir un paso más. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por el privilegio de ser parte de tu iglesia, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Y yo sé, Señor, que cada día a través de ella tú nos enseñas y muchas veces, Señor, nos redarguyes porque estamos equivocados, estamos errados, estamos en pecado, Señor. Y gracias por tu palabra y tu espíritu que nos muestran, Señor, nuestros pecados para que nos arrepintamos. Gracias también, Señor, por los hermanos que usas para amonestarnos, para reprendernos, para llamar nuestra atención cuando nosotros, a pesar de oír tu palabra, todavía tenemos corazones duros, Señor. Haznos ser sensible a la amonestación de los hermanos que vienen, Señor, en obediencia a tu palabra, a hablar con nosotros. Y también ayúdanos el día que tal vez, por alguna razón, si es la iglesia la que tiene que llamarnos, Señor, la atención, si es la iglesia la que tiene que reprendernos, si es la iglesia la que tiene que corregirnos, danos siempre, Señor, una buena actitud para escuchar la reprensión y arrepentirnos. Encomendamos, Señor, este día en tus manos y gracias por este tiempo juntos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.